Este es Ryan Fugger, un joven brillante que a sus veintipocos años aún no lo sabe, pero está a punto de cambiarlo todo. No busca fama ni quiere dinero. Acaba de leer un libro que le ha hecho replanteárselo todo y ahora solo quiere escribir código para cambiar la manera en la que se mueve el dinero. Está a punto de cambiar su vida y también la tuya. Sus pasos le van a llevar por caminos poco transitados, viajes a Centroamérica, foros, libros olvidados y anarquismo, que le van a llevar a una pregunta radical. ¿Y si el dinero fuera solo confianza? Esta es la historia de cómo muchos años antes de que existiera Bitcoin, un joven se propuso cambiar las reglas del dinero y cómo sin quererlo encendió una chispa que aún va a seguir ardiendo. Esta es una historia del inicio de Ripple. Esta es la historia de Ryan Fugger. Pero si queremos entender por qué Ryan Fugger inventó Ripple, primero hay que entender quién era antes de Ripple. Nació en Canadá probablemente en el 77 o en el 78. Lo sabemos porque en el 2009 tenía 31 años y se presentaba como candidato por el Partido Verde de Kelowna, una ciudad tranquila de la Columbia Británica. No hay mucho más sobre su infancia, salvo que creció en una granja familiar y que desde muy joven mostró una inteligencia excepcional por los números. En el año 2000 se graduó con honores en matemáticas y ciencias de la computación y al poco tiempo le ofrecieron una plaza en McGill, una de las universidades más prestigiosas del país. Parecía que su vida se encaminaba hacia una carrera académica hasta que todo se torció. En el año 2001 una infección viral le provocó lo que se conoce como fatiga crónica, una enfermedad que no se ve desde fuera pero que te impide mantener una vida normal. Fugger tuvo que dejar entonces la universidad y con su salud en juego decidió hacer lo único que podía hacer: caminar, recorrer senderos, carreteras, pensar, escribir. Ese retiro forzado cambió su forma de ver el mundo y cuando volvió a casa ya no era el mismo. Para mi sorpresa, logré encontrar un antiguo blog personal de Fugger del año 2004 y aunque ya no existía, pude acceder a él gracias a WebArchive. Ahí, Fugger reflexionaba sobre anarquismo, confianza y sistemas sociales. Tituló el blog como Ryan Fugger Thought Space, el espacio de pensamiento de Ryan Fugger. Para mí, que quería conocer al personaje, era una mina de oro. Para él, un espacio para evadirse y dar rienda suelta a sus pensamientos, mientras al mismo tiempo empezaba a crear los cimientos de lo que más tarde conoceríamos como Ripple. Mientras el mundo entero seguía hablando de bancos e impuestos, Fugger pensaba en cómo crear un sistema alternativo, uno basado en la confianza entre personas, no en una autoridad. No quería destruir los sistemas de fuera, quería que dejara de ser necesario. Y aquí es donde aparece un libro que lo va a cambiar todo: The Future of Money, el futuro del dinero, de Bernard Lietaer. Tal creo que fue su influencia que puede que sin esa simple lectura nada de lo que sucedió a continuación habría tenido lugar. Y es que después de hojearlo me di cuenta de lo que justamente hablaba ese libro. Era la propuesta de una moneda global, pero no una moneda cualquiera, una moneda descentralizada, una moneda que no estaba destinada para las transacciones diarias, sino para un estándar para el comercio internacional y complementada por monedas locales y nacionales. Lietaer no hablaba de criptomonedas, todavía no existían, pero seguro que a muchos de vosotros todo esto va a resultar muy familiar. Un sistema basado en redes de confianza, resiliente y flexible, y Fugger lo leyó justo en el momento apropiado. Por cierto, este libro, que fue publicado hace 25 años, hace la siguiente predicción, casi como si fuese un Nostradamus para el año 2020. Entre los escenarios posibles, habla de el infierno en la Tierra, que se daría tras un colapso financiero y social. También predijo un futuro que sería más optimista. ¿Y vosotros, qué escenario creéis que se dio al final? El caso es que pocos días después de leer esta obra, Ryan empezó a publicar entradas en su blog que hablaban sobre monedas descentralizadas y democracia plena. Ideas radicales, pero lo importante es que no necesitaban el permiso de nadie para funcionar. Solamente hacían falta personas y software. Y ese software, Ryan Fugger ya lo estaba programando. Año 2004. Mientras en España la gente hacía cola por pedir prestado dinero a las cajas de ahorro gobernadas por políticos corruptos, Ryan Fugger soñaba con eliminar los bancos. En agosto de 2004, apenas unos meses después de leer a Bernard Lietaer, Ryan publicó un documento, o más bien un manifiesto, al que tituló Decentralized Currency, una moneda descentralizada. Y no era un manifiesto político, era un sistema completo, una propuesta práctica, apenas 6 páginas que lo contenían todo: diagramas, lógica, código. No quería destruir el sistema financiero, quería reemplazarlo. La idea era sencilla, al menos sobre el papel: una red de personas que se van a prestar el dinero las unas a las otras, basándose en la confianza, sin bancos, sin intereses y ni puertas giratorias. Tú confías en tu vecino en su prima, y su prima en alguien del trabajo. ¿No conocías a alguien directamente? No importaba. Si había una red de confianza interconectada, el valor podía fluir como si fuese una cadena de favores, pero sin la necesidad de un banco. El dinero nacía cuando se creaban promesas de pago y moría cuando esas deudas se liquidaban. Era un sistema simple, elegante y muy eficiente. Si todos aceptaban ese vínculo, el dinero podía fluir a través de la red y, lo mejor, no había necesidad de una autoridad central. Y es que eso era Ripple Pay.
Una plataforma basada en relaciones humanas, no en bloques de datos, no había tokens, no había minería, ni siquiera había criptografía avanzada, solo confianza. De hecho, Fugger planteó algo revolucionario. El dinero es crédito y la confianza humana es la verdadera moneda de cambio. Con esto, cada persona podía ser su propio banco. Esta idea no era completamente nueva, se basaba en un principio ancestral de que el comercio y el intercambio de valor se han sustentado siempre, desde los tiempos del trueque hasta los complejos sistemas de crédito de hoy. Ripple Pay no era más que una evolución digital de esta lógica milenaria. Y si suena utópico, es porque lo era. Lanzó la web en 2004, ripplepay.com. Cualquiera se podía registrar, crear una red de crédito con amigos y de hecho es que muchos lo hicieron. Incluso hace casi 20 años, muchos no lo saben, pero el Partido Pirata Sueco ya aceptaba donaciones a través de Ripple. Seguro que este señor estaría muy orgulloso de ello. Pero lo cierto es que el sistema tenía un problema. La gente no confiaba lo suficientemente en otras personas. Se usaba en pequeña escala. En sus propios foros, Fugger lo decía con claridad. Este sistema funciona, pero no hay masa crítica. La gente no entiende que la confianza es una moneda. El sueño de un sistema financiero alternativo tropezaba con la realidad. Nadie quería prestar dinero a alguien que no conocía. Nadie quería ser el primero en confiar. Y eso, irónicamente, hizo que la red de confianza no pudiera despegar. Pero aquí viene lo curioso. Mientras Ripple Pay moría de idealismo en otro rincón de Internet, nacía un experimento aún más radical. Bitcoin. Año 2008. La gran recesión expone la fragilidad del sistema bancario centralizado. Bancos que parecían inquebrantables colapsan, arrastrando consigo la confianza de millones de personas. Esta crisis global no solamente sacudió la economía, sino que también encendió la chispa de la innovación. En octubre de ese año, una persona, o si me preguntas, un grupo de personas llamadas Satoshi Nakamoto publica un white paper de 9 páginas titulado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer. Para muchos, aquello fue el inicio de la revolución cripto. Para Ryan Fugger fue otra cosa, porque para entender bien esta historia hay que recordar que Ripple y su aplicación Ripple Pay ya existían cuando se minó el primer bloque de Bitcoin. Fugger ya llevaba 4 años intentando construir una red de confianza sin bancos, y aunque parecían métodos distintos, la visión era parecida: confianza distribuida, control sin intermediarios y un rechazo frontal al poder político. El primer encuentro entre estos dos mundos no fue un choque, fue más bien un mensaje. En marzo de 2009, solo 3 meses después del nacimiento de Bitcoin, un usuario llamado Charles Weibel publicó en el foro de Ripple Pay una mención directa a esta tecnología. Era literalmente la primera vez que alguien llevaba Bitcoin a la comunidad de Ripple. Y la respuesta de Ryan Fugger fue tan breve como reveladora, solo 3 meses después del minado del primer bloque de Bitcoin. Eso confirma 2 cosas. Una, que Fugger ya conocía Bitcoin desde sus inicios, y 2, que no lo vio como una amenaza, sino como una idea paralela, diferente, pero no necesariamente opuesta. Es más, Fugger y Satoshi creo que estaban en cierto modo alineados en su visión del mundo. Pero aquí empieza lo raro, y es que al leer el mensaje de Charles Weibel, el tipo que presentó Bitcoin en el foro, supuse que se trataba de uno de los primeros desarrolladores de Bitcoin que venía a presentar el proyecto a la comunidad. De hecho, algunos de los mayores desarrolladores de Bitcoin fueron antes desarrolladores de Ripple, como este señor por ejemplo. El caso es que Charles Weibel trabajaba para una empresa que de todos los nombres posibles se llamaba Ripple TV, propiedad de Ripple Network, por lo que técnicamente un empleado de Ripple TV que pertenecía a un conglomerado llamado Ripple Network presentó Bitcoin a Ripple de Ryan Fugger. De hecho, algo curioso es que hoy por hoy, si buscáis a quién pertenece la marca de Ripple Network, veréis que es propiedad de Ripple Labs. Y es más, si nos remontamos a los orígenes de Ripple Labs, es decir, a la primera empresa llamada OpenCoin, podéis ver cómo se describían como Ripple Network. ¿Coincidencia? Tal vez casualidad, puede ser, pero lo cierto es que este fue el primer hilo que conectó Ripple con Bitcoin, y fue desde dentro. Y mientras Bitcoin crecía, Ripple Pay se apagaba. Fugger seguía participando en foros, pero su tono era cada vez más resignado. En uno de sus mensajes escribió: "Este sistema es funcional, pero no tengo fuerzas para liderarlo. Si alguien quiere continuar con la idea, estaré encantado de ayudar". Y ese alguien estaba a punto de llegar. Ripple no nació como una empresa, nació como una idea. Ryan Fugger imaginó un sistema financiero alternativo, un lugar donde el dinero fuera simplemente crédito entre personas que se conocían, sin bancos, sin gobiernos, sin intermediarios. Ese era el corazón de Ripple Pay, pero las ideas puras a veces necesitan transformarse para sobrevivir. En 2011, mientras Ryan Fugger luchaba por problemas de salud y el estancamiento de su red, surgió un nuevo impulso: Jed McCaleb. McCaleb no venía a destruir la visión de Fugger, venía a intentar de que fuera algo que pudiera escalar a nivel global. Jed vio el potencial de la arquitectura Ripple, las Trust Line, los enrutamientos multi-hop y la conversión automática de activos. Todo eso era revolucionario, pero inviable si queríamos exportarlo a un sistema global. El problema no era la idea, era el alcance.
Pero Jet no lo haría solo. David Schwartz y Azul Brito se unieron a él, pero necesitaban a alguien con visión empresarial, alguien que supiera hablar con bancos, fondos de inversión y actores del sistema financiero. Y ahí entraba Chris Larsen. No era un programador, pero sí un pionero en fintech. Con Larsen llegó un enfoque corporativo. El equipo rediseñó Ripple desde sus cimientos e introdujeron XRP, que permitiría facilitar el intercambio cuando no existieran rutas directas de confianza. Ya no se trataba de una red de favores, era una infraestructura financiera global. No fue una tradición, fue una evolución. Fugger, consciente de que Ripple Pay original nunca habría podido escalar globalmente, cedió el testigo. Pero Fugger no nos dejó solo un sistema, nos dejó un principio. El dinero es confianza y la confianza puede programarse. Existe una teoría que circula desde hace años entre los amantes de Ripple que dice que Ryan Fugger, el creador original del sistema, desciende originalmente de los Fugger, la familia de banqueros más poderosa del Renacimiento. Y la verdad es que no es una teoría loca, al menos no del todo. Rastreé los orígenes de Ryan Fugger hasta donde fue posible. Me remonté generaciones buceando en foros, registros genealógicos y bases de datos como Family Search, Centim y Matrícula Austria. Y sí, es que encontré algo curioso. El abuelo de Ryan Fugger se llamaba Jacob Fugger, exactamente igual que el patriarca de la dinastía Fugger, el hombre que financió emperadores y reyes, y uno de los hombres más ricos de la historia. El paralelismo es fascinante, casi profético. Piensa en esto. Jacob Fugger, el del siglo XV, construyó una red de crédito que financió imperios enteros, y Ryan Fugger 5 siglos después diseñó una red de crédito descentralizada, que acabaría siendo la base de un sistema que hoy conecta bancos, monedas y mercados globales. Uno movía el oro del Vaticano, el otro el código, que acabaría en manos de Ripple Labs. Pero ambos compartían la misma intuición, que el dinero en el fondo es confianza. Pero ese paralelismo también probablemente era casual. La historia de sus antepasados se pierde en la Austria de principios del siglo XX. Jacob Fugger, el abuelo, nació en 1905 en Austria e emigró a Canadá. Desde ahí todos los registros se vuelven difusos. Busqué conexiones con las ramas aristocráticas de los Fugger von Bandenhaus, pero nada encajaba con precisión. Rastreando en periódicos locales di con una dirección de Fugger en Columna. Y lo mejor es que al introducirla en Google me daba un castillo llamado Chateau O'Connor. Perfecto, pensé, el hacker anarquista que en realidad era un varón austríaco exiliado, pero lo cierto es que solamente fue un error de geolocalización. En realidad, Fugger vivía justo al lado, en una casa que vendió por casi 2 millones en 2023. Nada mal, pero nada feudal. La ausencia de Fugger en los registros genealógicos también es en sí mismo un dato. Los Fugger documentaban todo y él no aparece. Si hay una conexión es muy remota, pero que muy remota o deliberadamente olvidada. Entonces, Ryan Fugger es un banquero disfrazado de programador, un descendiente del árbol genealógico más rico del mundo. Probablemente no. A veces es que la realidad es tan aburrida como que nuestro protagonista nació en un pueblo de Canadá, en una familia de granjeros con ideas anarquistas y una salud frágil. Puede que Ryan Fugger no sea el heredero de una gran dinastía que controló imperios y que financió reyes, pero que no haya ningún linaje oculto detrás, ni ninguna conspiración ni herencia secreta, y quizá precisamente por eso su historia es aún más fascinante. Ryan era un ingeniero que pasó su juventud viajando y luchando contra un sistema que él creía injusto. Y fue así como con su ingenio e ideales y su brillante código quiso cambiar la manera en la que nos relacionamos. Ryan no tenía poder, ni tenía capital ni contactos, solo una idea. A nosotros nos dio Ripple Pay, que con los años cambiaría la forma en la que se mueve el dinero, y a sus ojos dejó un mundo un poco más justo. Y aunque no haya herencia secreta ni castillos en Baviera, la idea que nos dejó fue mucho más potente que cualquier linaje. Y si os interesa en el próximo vídeo, me encantaría contaros un poquito más. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. La verdad es que ha sido fascinante estudiar a este personaje, al que siempre le he tenido muchísimas ganas de conocer, y espero que os haya gustado mucho. En un próximo vídeo hablaré también sobre, puede que Ripple Pay, pero también estoy preparando un vídeo sobre el Huawei Gate. No sé si lo sabíais, pero es un escándalo tecnológico tremendo de corrupción en la Unión Europea y precisamente más en España. Y quiero hablar sobre ello también. Si os ha gustado o si os interesa, por favor, dejadme un comentario a ver qué opináis acerca de todo esto. Y si os ha gustado, un like, por favor, y suscribiros. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!